Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos aquí transmitiendo en vivo en Facebook Live. Estamos en la mesa 16ª, ya la mesa 16ª. Siguen entrando algunos compañeros aquí a la sala y hoy vamos a trabajar un tema muy importante, interesante. Vamos a hablar del apoyo técnico-pedagógico y vamos a hablar de su importancia y de su pertinencia en y dentro del sistema educativo nacional. Hay una historia de la figura del ATP, del famoso ATP, que en el Estado de México se conoce como asesor metodológico, pero de eso iremos hablando poco a poco a lo largo de esta transmisión. Y voy a permitirme presentar, como siempre, y tener la compañía técnica y pedagógica y esa capacidad de análisis que nos muestra cada 8 días el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, maestro Quiles, pues muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y también agradecer a nuestros invitados ATPs, pues de bastante experiencia, con bastante recorrido en el análisis de la figura del asesor técnico pedagógico, su importancia y su pertinencia en el sistema educativo. Pues hoy vamos a hablar de eso. Están abiertas las redes sociales para que hagan sus preguntas a los panelistas, hagan sus comentarios de algo que quieran y crean que sea relevante decir al aire. Pues en este momento estamos recibiéndolos. Pues muchas gracias, bienvenidos todos y adelante, maestro Quiles. Bien, pues bienvenido, doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Está con nosotros desde el Estado de México, desde Coyoacac. Está el profesor Antonio Hernández Ortiz. Muy buenas noches, maestro Antonio. Buenas noches, maestro Manuel Quiles. Gracias por la invitación. También tengo que agradecerle al maestro Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, que es un sindicato independiente. Y pues le agradezco la invitación y que ustedes me hayan aceptado en esta reunión. Pues es importante porque ustedes hacen trabajo técnico y nos interesa esta noche el trabajo técnico. También sabemos de su posición política, pero de eso vamos a hablar en otro programa porque vamos a invitar también a las organizaciones sindicales. Muchas gracias, maestro. Ahorita estaremos con usted. Muy amable. Gracias. Está con nosotros desde la bella ciudad de Chihuahua, allá al norte, ni más ni menos que el profesor Joel Horacio Orozco González. Él es un ATP también allá en Chihuahua. Muy buenas noches, maestro Joel. Muy buenas noches, profe Manuel, a todos los compañeros ATPs de todo el país. Buenas noches, agradecerle la invitación, maestro Quiles, por esta ponencia, por este espacio. Y es algo muy importante la asesoría técnico-pedagógica y pues esperamos que esta mesa de análisis pues sea lo más viable y lleve luz a todos los asesores técnico-pedagógicos de tercera y cuarta generación, que pues estamos con ellos en pie de lucha con todos los compañeros que todavía no se basifican. Gracias. Bienvenido, maestro. Y tenemos también con nosotros la presencia de la maestra Fabiola Díaz Gutiérrez. La maestra Fabiola está en Tijuana. Muy buenas noches, maestra, con 2 horas abajo en nuestro horario. Hola, ¿qué tal? Muy agradecida por esta invitación a usted, maestro Manuel, y al doctor Miguel Ángel Bertis. La verdad es muy grato participar y bueno, también estar compartiendo con otros ATPs, como es el maestro Marco Antonio Hernández y el maestro Pusel Horacio Orozco, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto me digan. Pues maestra, usted será la primera participante, vamos a darle el espacio y usted como asesor técnico pedagógico está en la ciudad de Tijuana, Baja California, ha participado como miembro de la red tutorial que depende de la Subsecretaría de Educación en el diseño de estrategias para elevar el logro educativo en el Estado y asimismo ha sido usted comisionada a varios proyectos como representante del Comité Educativo del Museo Interactivo El Trompo por parte del propio sistema educativo local. Ha sido coordinadora académica de la empresa de tecnología Club Guía y lo más reciente fue su participación en los procesos de evaluación del sistema educativo nacional
fungiendo como sinodal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y miembro de comités académicos del Ceneval. Así es que la maestra Fabiola Díaz Gutiérrez, que tiene experiencia por lo que estamos comentando, pues será nuestra primera participante y le agradecemos de antemano su participación. Así es que le cedemos la palabra, maestra, hasta por 15 minutos y la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, dentro de esta mesa vamos a analizar lo que viene siendo la importancia y la pertinencia de la figura de los ATPs, pues que es una función que ha estado activa, ¿verdad?, desde hace ya varias décadas dentro del sistema educativo, pero pues la verdad al parecer ha sido invisible y hasta cierto punto ignorada ante la autoridad, ¿no? Porque pues hasta ahorita realmente no ha tenido el reconocimiento y tampoco ha sido valorada, pues dándole el nivel de categoría o estar dentro de un organigrama de escalafón, ¿no? O sea, todo el mundo estamos en el limbo ahorita. Y bueno, en este sentido, ahorita está siendo minimizada a una comisión solamente, donde la propuesta actual es que el asesor técnico pedagógico permanezca 3 años en el cargo para después pues regresar a lo que es el grupo, ¿no? En lo particular, me parece un desacierto porque esta figura debe de ser considerada, ¿verdad?, como un experto y un especialista, ¿no? Ya que para poder lograr una asesoría pertinente se requiere de una formación académica continua y, bueno, una experiencia para poder apoyar a otros docentes. Considero que cada figura en el magisterio tiene un rol preponderante, ¿no? Y a mí en lo personal nadie se me hace más importante que el otro, porque tenemos desde el profesor que es el líder académico de su grupo, que está al frente y que su mayor responsabilidad es los niños, y así como una jefatura de sector, ¿no? O sea, cada papel es importante. Parece caja. Cada uno lo que hace es mover los engranajes a lo que es la perfección, ¿no? Entonces, es por esto que se debe de dar valía y reconocimiento y categorizar al asesor técnico pedagógico, porque no vamos a poder estar improvisando y tampoco estar en el ensayo y error, si lo que se requiere es mejorar el logro educativo, impactar en el aprendizaje de los niños. Entonces, para que existan académicos, se necesita ser asesor técnico de formación y sobre todo tener aptitudes para poder transmitir e incidir en otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este espacio sí le voy a pedir que me ayude con mi presentación y nos iríamos con la primera diapositiva. ¿Cómo no, maestra? Muchas gracias. Aquí tiene usted la presentación, maestra. Excelente. Usted Bueno, me va indicando, por favor, cuando la sí, mueva. yo le digo, bueno, para que realmente exista una educación de excelencia, se necesitan políticas públicas que impulsen la profesionalización del magisterio como parte medular. Y en este caso, la figura del asesor técnico pedagógico juega un papel fundamental como un agente de cambio. Influye en la mejora de los aprendizajes de los alumnos y, bueno, esto se hace a través de un trabajo sistemático con los docentes y con los directivos. O sea, sí permeamos lo que es el logro académico de los alumnos, pero con quien nosotros trabajamos es tanto con los docentes como los directivos, ¿no? Bueno, además del trabajo que acabo de mencionar anteriormente en el preámbulo, somos enlace entre las autoridades educativas y las escuelas, ¿no? Los ATPs han sido parte esencial para lo que es la implementación de programas y ejecución tanto de proyectos estatales como federales, ¿no? Y sobre todo en lo que hace referencia a la difusión y la capacitación. Bueno, y por ejemplo, en esta contingencia, pues sí hemos tenido una parte fundamental en el sentido de lo que hemos estado brindando acompañamiento tanto de manera individual como de manera a los colectivos, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, en lo que se refiere en educación a distancia, en lo que viene siendo el programa Aprende en Casa, y bueno, hemos creado redes virtuales donde se comparten diferentes materiales, también información, y bueno, también lo que se provoca o lo que se estimula es la socialización de todos esos recursos, y bueno, se promueve el intercambio de experiencias y problemáticas, y bueno, también dentro de eso se ofrecen algunas alternativas de solución. Bueno, segunda diapositiva, por favor. Sí, maestra, cómo no. Muchas gracias. Bueno, en este punto digo, ¿por qué es importante el ATP en el sistema educativo? Bueno, actualmente existen 2 documentos normativos que señalan las funciones del ATP y el proceso de selección, que les digo, ahorita la propuesta es que sea cada 3 años en el servicio, y otro que son los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento de la educación básica, que se le denomina SAE por sus siglas, y antes era el SATE. Y bueno, estos 2 documentos nos sirven como marco de referencia, y bueno, principalmente tienen el propósito de articular mecanismos, actividades que están orientadas a transformar la escuela, mejorar las prácticas educativas y sobre todo fortalecer la capacidad de gestión en lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, donde ya sabemos que se busca la equidad, la excelencia y la mejora continua. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, ahí, a esa. Esa, mira. Bueno, uno de los principales retos que tiene el asesor en este sentido es romper esas inercias, ¿no? Y ser promotor de un cambio sustantivo a través de, yo lo integré en estas 5 acciones que obviamente están fundamentadas con los documentos que les acabo de decir. Y bueno, como primer punto puse, es responsable de asesorar, acompañar y apoyar en la formación de los docentes en aspectos técnicos pedagógicos, ¿no? Y bueno, ¿cómo logramos esto? Bueno, logramos a través del acercamiento con el docente. En este caso, pues no hay visita, pero bueno, cuando estamos en una normalidad, bueno, se le visita directamente al docente, se le observa y bueno, se promueve un diálogo reflexivo y se le ayuda a integrar lo que viene siendo su planeación, y dentro de eso también se le sugieren algunas estrategias metodológicas, ¿no? Se le brinda lo que viene siendo el acompañamiento sistemático desde inicio hasta que concluye el ciclo. Y bueno, lo que se hace es que con este trabajo lo que se hace es incidir directamente en su práctica, ¿no? En este sentido, el ATP pues debe de conocer perfectamente cuáles son los propósitos de la asesoría con el docente, ¿no? O sea, debe hacer un diagnóstico y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Pero también se debe de saber cómo es que aprenden los adultos, porque el proceso de aprendizaje de un adulto es diferente al del niño. Y bueno, de hecho hay una terminología que se utiliza que es la andragogía, que es el proceso como aprenden los adultos, porque de hecho los adultos ya traen muchas experiencias, ¿no? Es un cúmulo. Entonces, básicamente es integrar todas esas experiencias dentro de su práctica, dentro de sus saberes, y bueno, es también el compartir, el hacer análisis y demás, ¿no? Pero además de saber cómo vamos a abordar al docente, tenemos que saber también cuál es la pedagogía y cómo se debe de abordar al niño. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros estar sugiriendo estrategias para el docente, pues obviamente tiene que ser acordes a las necesidades del niño, ¿no? Y bueno, además de tener estos conocimientos, pues también debemos de manejar lo que viene siendo los enfoques didácticos de los planes y programas de estudios, y sobre todo, algo que exige esta función es la actualización permanente y pues el estar informado y estar leyendo y capacitaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es como primer punto. En el punto 2 puse,
ayuda a los docentes a la construcción de nuevos conocimientos y la interpretación crítica de sus resultados, adecuando la práctica a su contexto. Bueno, en este sentido, el ATP contribuye para que el docente aplique pruebas diagnósticas y también a través de lo que viene siendo su intervención, pues realice una evaluación formativa y en base a estos resultados, propiciando el análisis y la reflexión sobre esa planeación, sobre los resultados de su evaluación, pues que ellos mismos vayan viendo qué les está funcionando y qué no les está funcionando, ¿no? Y en este caso, que ellos mismos, mediante esa autorreflexión, digan, ok, esto que estoy haciendo no me sirve, entonces tengo que cambiar y a través de eso, pues lograr que todos sus alumnos pues aprendan. Otra cosa que hace el ATP es contribuir al desarrollo de innovaciones didácticas. Y bueno, ¿qué más muestra de eso? Que, por ejemplo, esta época, ¿no?, que estamos viviendo. Yo creo que nadie hubiéramos imaginado un escenario como el que estamos viviendo, que es totalmente distinto y nos está sacando de lo que viene siendo nuestra área de confort. Entonces, bueno, de hecho, todos estos cambios los hemos estado viviendo pues a través de las últimas 2 décadas, ¿no? Donde la tecnología pues ha cambiado totalmente nuestras vidas. Detenga a este oficial. Ya ha oído la orden. Detenga a este oficial. Perdón, maestra Fabiola, ahí está su micrófono. Maestra Fabiola. Ya, ¿a partir de dónde? Perdón, no pasó ni 10 segundos. Ok, en el punto 3, que era contribuir al desarrollo de innovaciones didácticas. Bueno, pues les digo que básicamente esta época que estamos viviendo, en lo que viene siendo la cuestión de la pandemia, pues hemos tenido que innovar, ¿no?, de alguna manera. Y el ATP ha sido pues un acompañante para poder modificar todas esas prácticas y bueno, adecuadas a las necesidades del contexto. Y bueno, finalmente estamos en eso. Otra, la número 4 que puse es integra y colabora en grupos académicos. Bueno, parte del trabajo del ATP es hacer una reflexión continua acerca del quehacer educativo, ¿no? Y acude a redes de aprendizaje para consolidar lo que viene siendo su desarrollo profesional, socializar entre pares y lo que viene siendo, pues a través de eso, mejorar sus prácticas. Y bueno, como lo que les hablaba hace rato de la andragogía, bueno, es partiendo de sus experiencias, saberes individuales, saberes colectivos. Y bueno, en este aspecto, pues existe como una relación horizontal donde hay retroalimentación pues de todos los actores educativos porque, o sea, son equipos multidisciplinarios, ¿no? Y bueno, finalmente debe contribuir también el ATP dentro de su formación académica porque debe de tomar cursos, debe hacer diplomados, debe de estar leyendo diferentes bibliografías. Entonces, o sea, parte de la responsabilidad y del compromiso de un ATP también viene siendo lo que es su propia formación académica y más porque en ti está asesorar pues a otros colegas, ¿no? Y por último, puse en el punto número 5, colaborar en la mesa técnica y apoyar a los directores en la integración de su programa escolar de mejora, así como el seguimiento del mismo. Bueno, en esta parte, pues el ATP es parte de una mesa técnica. Sí, maestra. Maestra, ¿me escucha? Talleres, o por ejemplo, en este caso, si hay algún programa que la autoridad educativa está... Sí estoy así, okay. Es que de repente me quedé congelada en la pantalla. Bueno, si hay algún programa, ya sea a nivel federal o estatal, bueno, también los ATPs son los encargados de implementarlo.
También lo que hace una ATP es participar en los consejos técnicos de zona, en los consejos técnicos escolares, apoya al supervisor en el asesoramiento también de los directivos, sobre todo a lo que se refiere en el área de gestión, y bueno, también los ayuda a construir lo que es el programa escolar de mejora continua, les da seguimiento, acompañamiento, y bueno, si el director solicita que se le dé algún tipo de taller, la supervisión lo apoya con el taller, o en caso de que el director solicite apoyo de la supervisión para apoyar o acompañar a un maestro en lo individual, ya sea porque sea de nuevo ingreso o porque, bueno, ande con algunas áreas de oportunidad, pues también lo realizamos. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo no, maestra? Muchas gracias. A ver, permítame. Ahí está. No, bueno, no. Sigo viendo los 5 puntos. Ahí está, ahí está. Bueno, no sé, yo sigo viendo los 5 puntos, no sé si... Aquí está, a ver, aquí está, ahí están los 5 puntos. No, esos son los que acabamos de... Por eso, ahí está la siguiente. Sería la siguiente. Ahí está la ilustración. Ah, bueno, no la veo yo, entonces, pero si está la ilustración está bien. Bueno, básicamente, ¿Esta, maestra, perdón, esta o la anterior? Es la ilustración donde está el mapa conceptual. Sí. De donde está el asesor técnico como agente de cambio. Es que en mi pantalla se ven los 5 puntos. A ver, yo estoy viendo. Pero a lo mejor estoy congelado. A ver, ahí estoy viendo 5 ilustraciones. Sí, es el único mapa conceptual viendo... con ilustraciones, donde dice asesor técnico, agente de cambio. ¿Sí? Sí. ¿Esa está bien o la cambio? Es que le digo que está congelada mi máquina. Pero bueno, si está donde está el cuadro, el mapa conceptual, ahí está bien. Bueno, básicamente, con todo lo que se ha expuesto, la función técnico-pedagógica bien desempeñada, pues viene fungiendo como acciones compensatorias de las carencias metodológicas, de los recursos, del sistema, y bueno, básicamente es de gran ayuda si es que se quiere lograr resultados significativos, ¿no? En lo que viene siendo el logro de aprendizajes. Y bueno, más ahorita, considerando lo que viene siendo el avance de la tecnología, el avance social, y bueno, también pues que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces hay ciertas exigencias, sobre todo para el perfil de egreso y el tipo de personas que queremos formar. Entonces, yo digo que suprimir el carácter legal del ATP o una categoría, y bueno, que eso implica impacto salarial y demás, no nos exime de que sigamos realizando dichas acciones, pero realmente con una gran desventaja, porque, o sea, nos estamos desempeñando igual, tenemos estas exigencias, pero no estamos siendo reconocidos ni en una categoría, ni en un organigrama, ni económicamente, ¿no? Pero digo, finalmente, a pesar de, o sea, seguimos haciendo todas estas acciones, aunque no, ¿verdad? Entonces, bueno, le estamos ahorrando al sistema educativo. Bueno, y si nos vamos a la quinta diapositiva, por favor. ¿Esta, maestra? Ok, es donde viene la ley. La Ley General del Servicio. La ley extinta del servicio profesional. Bueno, básicamente yo digo que si se quiere pasar de la simulación a la acción, es necesario retomar y categorizar lo que en 2013 se planteó por la reforma educativa cuando estaba Peña Nieto gobernando, ¿no? Y también se le dio vigencia a partir de 2015 con los concursos de oposición, y bueno, desgraciadamente se derogó en 2018, y bueno,
dejando así en el limbo y el incertidumbre a los ATPs, ¿no? Sin nombramientos, sin claves, sin impacto al salario, sin escalafón. Y bueno, esto es después de haber pasado un proceso arduo, ¿verdad? Y haber cumplido y acatado con cada una de las disposiciones, pues que se nos marcó, ¿no? Y en este caso, o sea, los que acreditamos, porque de hecho creo que es la función que más requisitos tuvo para acreditarse, ¿no? Entonces tuvimos que hacer diplomados, de hecho en la UPN, en la UNAM, en otra universidad de Ascencio. También hicimos la primera generación 2015 hasta 3 exámenes Cenevales. Se elaboró un proyecto donde se intervino y que se llevó a campo y que obviamente se dio resultados, ¿no? Entonces digo, pues, o sea, se cumplió y no nos cumplió. Entonces nos vamos a la 6ª diapositiva, por favor. Ahí está, maestra. Bueno, es una situación que siento que las autoridades han subestimado, ¿no? Y bueno, antes de la pandemia, esto se discutió en el Congreso. La verdad, los diputados, no sé cómo votaron, pero siento que hubo intereses de otra índole, pero no necesariamente el educativo. Y bueno, con los senadores hubo mejor respuesta y prometieron un periodo de sesiones extraordinario para hacer modificaciones a la ley que ya se había reformado. Pero bueno, cuando pasa esta situación de emergencia, esta situación de salud, pues todo queda archivado, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, les voy a contar que pues gracias a las redes sociales y después de haber sido víctimas de las propias irregularidades del sistema y de todos estos vacíos legales, bueno, pues se conformó a nivel nacional un comité de asesores técnicos pedagógicos. Y bueno, básicamente, donde todos nos unimos para exigir que se respetara lo que inicialmente se planteó y establecía en el artículo 41 lo que la ley del servicio profesional docente, que estaba vigente en esa época, pues se respetara, ¿no? Entonces, para esto le voy a pedir que también, si me ayuda cambiando la diapositiva, es el artículo 41 del servicio profesional, que quiero citar textual, ¿no? Y dice: el nombramiento como personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica será considerado como una promoción. La selección se llevará a cabo mediante concurso de oposición de conformidad con lo señalado en el título 2, capítulo 4 de esta ley. El personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de 2 años ininterrumpidos, a cursos de actualización profesional y una evaluación para determinar si cumple con las exigencias propias de la función. Durante el periodo de inducción, el personal recibirá incentivos temporales y continuará con su plaza docente. En el caso de que acredite la suficiencia, el nivel de desempeño correspondiente al término del periodo de inducción, la autoridad educativa u organismo descentralizado otorgará el nombramiento definitivo con la categoría del asesor técnico pedagógico prevista en la estructura ocupacional autorizada. Bueno, y si leemos conforme lo establece este artículo, pues haber acreditado estos 2 años de inducción y cuando cumplen la función, pues oficialmente obtienes la categoría, ¿no? Y bueno, dejas de ser docente con función de asesoría, acreditando cabalmente pues, lo que viene siendo la profesión. Y bueno, por ende, lo que venía siendo el incremento salarial, que de hecho pues hay un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de hecho la gestión se hizo después de los reclamos de los ATPs, ¿eh? Y bueno, básicamente, pues, ¿cuál ha sido la solicitud del comité en todos los foros en el que ha estado? Bueno, pues que se otorguen las claves definitivas a todos los que cumplieron con lo establecido en las convocatorias y que, al igual que se hace con los directores y los subdirectores,
se justifique la carga horaria sin afectar a los docentes que cuentan con las dobles plazas en diversos estados de la República, como son Guanajuato, Jalisco, Baja California, ¿no? Y bueno, también se solicita que las claves de ATP sean compatibles, ya sea con las opciones docentes, directivas, que sean contraturno, aunque sean de diferentes sistemas. Y bueno, sino que en su defecto se homologuen las claves como lo hicieron con secundaria. O sea, preescolar, primaria y educación especial son 30 horas. Y bueno, por ejemplo, para los que tenemos doble plaza, que es, por ejemplo, mi caso, digo, bueno, si te ofrecieran una plaza de ATP como se la ofrecieron a secundaria de 40 horas, pues cambiaría todo, ¿no? Y bueno, también ahorita vi que hay un profesor de la generación también que quedó en el limbo, que no terminaron el proceso y que no les dieron su nombramiento. Bien, maestra. Entonces, hasta aquí. Muchas Vamos gracias. a dejar aquí su participación. Vamos a pedirle al maestro Antonio, por favor, sea tan amable en tomar la palabra. Ahí tiene abierto para colocar su presentación y hasta 15 minutos, maestro, porque el tiempo nos come. Si es tan amable, por favor. Sí, maestro, ya voy. ¿Sí la ve? Ahí está, maestro. Sí. ¿Ya se ve? Ahí está, maestro. Sí. Bien. La puede ampliar. Pues, sí, la ampliamos ahorita. Bueno. ¿Toda la pantalla? Ahí la puede dejar. Sí, sí. Sí, abajo la puede, abajo a la derecha está su indicador. Sí. Abajo de 12 de octubre, por ahí abajo está Sí. el indicador de toda la pantalla. Pero puede iniciar, maestro, por favor. Voy. A ver si ya. Ahí está, maestro. Ahí ¿Ya está? Ahí Bien, está. pues gracias otra vez por la invitación, maestro Quiles, y gracias por la invitación de todos los presentes. Voy a hablar, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, nada más, permítame, maestro, que con relación a la actividad que hace el maestro Antonio, él es ATP en su actividad profesional y es originario del Estado de México, tiene una maestría en Ciencias de la Educación, pero actualmente su función está en la dirección de escuela. Ha trabajado en normales, en centros penitenciarios y actualmente está también colaborando en el subsistema federal en el nivel de secundaria. Así es que, maestro, ahora sí le dejo la palabra, perdón. Gracias, maestro Quiles. Pues sí, miren, la invitación la aceptamos por el tema que se presenta un poco incierto. Es verdad lo que ya se mencionó, que la situación laboral de los ATP, así reconocida en el sistema federal, en el Estado de México como asesor metodológico y en el texto de perfiles, criterios e indicadores, lo reconocen como un técnico docente. Entonces, sí, yo retomo esa lectura del perfil, criterios e indicadores para decir lo que es el ATP. No me da. Ahí está, maestro. Sí, y hago esta pregunta así un poco quisquillosa. Claro, sin molestar a nadie, pero es lo que nosotros hemos observado aquí en el Estado de México. Particularmente, bueno, voy a hablar de mi zona. Dice, ¿el ATP es apoyo al colegiado docente o apoyo administrativo a supervisiones escolares? Es lo que yo estoy observando en mi... Ay, no me da. A ver. El ATP
es un docente cuya responsabilidad es brindar asesoría a otros docentes. Es un agente de mejora a la calidad de la educación y da acompañamiento y soporte profesional al personal escolar. Lo que yo estoy tratando de escribir en esta diapositiva es precisamente lo que debiera ser el asesor metodológico, el ATP o el técnico docente. La responsabilidad es que esté en la escuela, que coadyuve, contribuya a la ayuda de estrategias didácticas, que proponga, que innove, toda esta parte pedagógica que mucha falta nos hace y que sin embargo, bueno, las funciones que está desempeñando en nuestro entorno, por eso lo aclaro bien, en nuestro entorno, pues no es la de este agente que brinda asesoría a sus pares, a sus compañeros, y luego agente de mejora de la calidad de la educación. Aquí, como agente de mejora de la calidad, yo pudiera decir muchas cosas en el término de calidad, ya que, pues, el término pues, responde a otros parámetros cuantitativos, cuando la educación es un proceso de la subjetividad humana, pero bueno, sería otra temática. Entonces, para mí el ATP tendría que ser precisamente esa persona, esa figura en donde entre pares tendrían que acompañar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, le digo, queda un poco distante, incierta, por lo menos en nuestro Estado de México. Otra vez. Voy a hablar un poquito de los criterios de desempeño del ATP. A ver, no. Criterio número 1. Un ATP contribuye a su bienestar y a desarrollar de manera personal, y desarrollo, es que no me deja ver tantito, permítanme. A ver, así. Un ATP contribuye a su bienestar y desarrollo personal para ofrecer oportunidades de aprendizaje retadoras, duraderas, relevantes para la vida. Debe de trabajar con responsabilidad con otros actores de la educación. Asimismo, muestra disposición para superarse de manera constante. Lo que observamos nosotros en este criterio es que si bien los asesores metodológicos, los ATP, muestran disposición, muestran trabajo, pero lo están mostrando desde la supervisión. No se encuentran en las aulas, no se encuentran acompañando a los alumnos, no investigan esa parte de características y las necesidades de los propios alumnos, de los propios maestros, de los propios alumnos. Entonces, sí muestran esa disposición de superarse constantemente. Claro que no estoy satanizando a ningún asesor metodológico, a ningún ATP, mis respetos, porque tienen sus derechos laborales, porque tienen toda esa personalidad que debe de ser reconocida. Un técnico docente reúne un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes. Conoce el currículum vigente. Da claridad, tiene muy claro los propósitos. Toma en cuenta los procesos de aprendizaje, los enfoques pedagógicos y estrategias didácticas pertinentes. Son los referentes para organizar su quehacer docente a fin de lograr una formación integral de sus alumnos. Repito, todo esto es lo que debiera ser un técnico
docente, un asesor metodológico, que para poder organizar sus estrategias didácticas, compartirlas, innovarlas a partir del currículum, a partir de sus conocimientos previos, de sus referentes, es lo que debiera tener este asesor metodológico. En el criterio 4, refiere al apoyo que pueda brindar el técnico docente a la escuela para lograr la vinculación con las familias y la comunidad. Colabora en alianzas de la escuela-comunidad para constituir que la escuela sea un centro de aprendizajes comunitario, donde se comparten valores, normas, formas de convivencia, se aportan saberes y prácticas culturales. Aquí es importante señalar lo que ya venía diciendo, cuál es el desempeño del ATP de manera real en los entornos escolares, por lo menos aquí en la parte, en mi entorno, en mi contexto, es que sí refieren a algunas actividades académicas, pero hay visitas esporádicas a grupos. Se observa como una figura de control por estar en supervisión. Falta de propuestas pedagógicas innovadoras, o sea, no hay aportes pedagógicos innovadores. Sus tareas al interior de la supervisión son un tanto más administrativas. Hay poca o nula vinculación con la comunidad, porque realmente no tienen ese contacto directo con las familias, con los padres, para poderles decir su hijo está aprendiendo de una manera, no está aprendiendo, le falta esto, le falta lo otro. No hay esa relación directa con la comunidad. Organiza el programa de tutorados. Hoy hay un programa de tutorados en donde se escoge de las escuelas a los maestros que un poco más destacados y les llaman para que sean tutores de otros maestros, o sea, o de los prelados. Y entonces la pregunta aquí sería también, entonces, si los tutores van a asesorar a los maestros, entonces, ¿cuál es el trabajo entonces del asesor metodológico? Revisa el PEM o el proyecto escolar de mejora continua, lo revisa, pero desde supervisión, más no está colaborando en la construcción, como ya lo mencionó la maestra Fabiola. Hay visita a grupos de maestros para valorar su desempeño, pero lo hacen mediante instrumentos de observación, es decir, ya mediante un control y ya dirigidos desde supervisión. Fomentan los docentes la capacitación, más no la actualización. Y la capacitación es aquella que nos están diciendo que tenemos que capacitarnos, que tenemos que ir a cursos. Cuando nos dicen hoy, de acuerdo a la pandemia, de acuerdo a todo ese desequilibrio en el que estamos viviendo todos, nos dicen, tienes que entrar al curso, tienes que ir a esto, tienes que ir al otro, pero la actualización es algo más allá de la voluntad y algo más allá de una imposición, es la voluntad de la persona de seguirse preparando de manera constante. Es esa ética que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a construirnos, que nos hace ser diferentes, que nos hace tener ese ser para poder enfrentar los retos en los cuales estamos metidos en este siglo XXI, que se muestra como incierto, caótico. Entonces, la ética es la que nos permite construirnos a nosotros mismos, es esa libertad que me hace ser yo para actualizarme y no por imposiciones. El día que nosotros, los docentes, los asesores metodológicos y todos, pongamos esa parte ética para formarnos a nosotros mismos, entonces estaremos hablando del ser ético y que no necesariamente nos tengan que imponer. La situación laboral del ATP. Su figura no se encuentra en la Ley General de Educación. No es considerada en el artículo 3º constitucional. Sus funciones son cortas y no claras. El ATP es un adoptado de la reforma educativa. Son docentes que fueron sujetos a los procesos de evaluación y promoción. Ya se mencionó. Por el simple hecho de que fueron sujetos a los procesos de evaluación y promoción, dentro de la Constitución, en el artículo 123 del apartado B,
que habla de los derechos laborales de los servidores públicos, les otorga todos los derechos a que tienen los ATPs como cualquier maestro como nosotros. Entonces, por ese lado, o sea, merecen todo el respeto y deben ser reconocidos en las reformas educativas de ley. Yo termino con esto diciéndoles que tanto maestros, alumnos, familias, profesionales, quienes estemos al frente de un grupo, debemos de considerar al otro. Si no lo consideramos, difícilmente se va a construir o a constituir unos otros. Yo espero que esto corto, que no es nada nuevo, que los ATPs no están considerados, pero que debieran ser considerados dentro de la ley, les haya servido, nos sirva para aclarar un poquito las funciones y los derechos de los ATP. Pues gracias, maestro Quiles. ¿Sí, maestro Quiles? Estoy con el micrófono cerrado. Muchas gracias, maestro Antonio, muy amable. Gracias, maestro. Gracias. Y ahora le pedimos, por favor, al maestro Joel, si es tan amable. El maestro Joel está en la ciudad de Chihuahua y desde allá está trabajando en telesecundaria en la zona 72 de Guerrero. Es licenciado en historia y tiene 2 maestrías en educación, además de que tiene libros escritos sobre cuestiones de literatura juvenil y actualmente tiene un canal de YouTube sobre la asesoría a profesores. Interesantes también los videos que está presentando, así es que dejamos al profesor Joel Horacio Orozco González y ya hay comunicación de maestros en diferentes grupos donde se está transmitiendo este programa que tiene que ver con la importancia y la pertinencia del trabajo del apoyo técnico pedagógico en el sistema educativo nacional. Bienvenido, maestro Joel Horacio. Gracias, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, maestro, sí se escucha. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles a todos los compañeros pues que se están conectando, a mis compañeros anteriores panelistas, excelentes sus explicaciones. Ya simplemente pues me correspondería complementar lo que a grosso modo ustedes de una manera atinada y certera pues han dicho y han explicado a toda la comunidad magisterial. En este sentido pues hay que recordar que con la entrada en vigor de la reforma educativa en el 2013, impulsada por Mexicanos Primero, una empresa que ya sabemos lo que hizo en el sexenio pasado con todo el magisterio, y ratificada por el famoso Pacto por México de los partidos hegemónicos en aquel entonces, pues surge la ley del servicio profesional docente. Esta ley que bien tuvo a cimentar lo que venía a ser la puesta en marcha de una evaluación un tanto punitiva para todo el gremio magisterial. Y en base a ello, pues sabemos que surge el INE, que fue la instancia educativa o burocrática que evaluó a los maestros para admisión, para ingreso, para desempeño y lógicamente para las promociones. En base a eso, pues sabemos que se le dio un peso muy importante a la figura de lo que viene siendo el ATP, ya que muchas veces el ATP, antes de que entrara en vigor la ley del servicio profesional docente a través del INE, pues simplemente era comisionado, era una comisión que estaba enfocada simplemente a compadrazgos, a secretarios personales del supervisor o del inspector, o que simplemente estaba ligado a una comisión sindical que no tenía un fundamento teórico, un sustento teórico
en este sentido. En base a la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues se sustenta esto y se crea una ley especial para los ATP, una ley que quizá le da certeza a lo que viene siendo esta figura muy importante en el sistema educativo nacional y que juega un papel muy importante en la formación y en el acompañamiento y en la asesoría de lo que tiene que ver con el ámbito de los maestros. Entonces, a través de esto, pues el INE trató de orientar, de apoyar, de asesorar y de acompañar a todos los asesores técnico-pedagógicos para que fueran eliminados estas sanciones o estos cargos comisionados para que el sustento legal del asesor técnico pedagógico pues tuviera una certeza, tuviera una responsabilidad que le seguimos teniendo, tuviera un compromiso y tuviera una verticalidad y una promoción. En este sentido, pues se busca que la figura educativa sea indispensable para la transformación y la práctica de la enseñanza en las zonas escolares. Por lo tanto, podemos decir que la asesoría técnico-pedagógica es un sustento y es una forma en la cual pues, nosotros contribuimos a que el sector educativo, tanto docentes como alumnos, como directivos, como supervisores, pues se esfuercen para que las zonas educativas salgan adelante y que sobre todo se logre una educación de calidad. Y en este sentido, pues tenemos el sustento de lo que ahorita comentaba la maestra Fabiola, tanto en el SATE como en el CISAE. Y aquí cito expresamente lo que dice el SATE, que es el servicio, o era más bien el servicio de asistencia técnica a la escuela, que se publicó el 25 de mayo del 2017, casi a la par de las primeras promociones de asesores técnico-pedagógico, en el cual establecía que, y lo voy a leer textualmente, fortalecer las competencias profesionales del personal docente con funciones de asesoría, acompañamiento y apoyo a colectivos escolares para que les permita atender necesidades específicas detectadas, mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar. Con estos documentos en el SATE, pues se le da un peso específico a la figura del ATP, a que ya no se viera como un cargo político, como un cargo sindical, como un cargo de compadrazgo, de amigos, sino simplemente, y ahora sí, el ATP tenía una función específica, tenía algo que realizar en sí y tenía un sustento legal. Pasan los años, vemos que cambiamos políticamente en el sexenio y ahora el SATE se transforma al CISAE, que es el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas, que ahorita lo mencionó la maestra Fabiola, en el cual dice que el asesor técnico pedagógico tiene varias funciones y que así todo aquí dos muy importantes. Dice que es mejorar las prácticas docentes partiendo de las experiencias y los saberes individuales y colectivos, así como las necesidades de aprendizaje de los alumnos para impulsar la toma de decisiones reflexiva e informadas en el trabajo del aula y de la escuela, en un marco de equidad, de inclusión y reconocimiento a la diversidad. Es aquí en donde el ATP pues empieza a sobresalir, buscando que los compañeros que tienen sus adscritos a su zona escolar pues empiecen a modificar ciertas prácticas que él en base a la consideración, a su óptica, a su experiencia, pues detecta algunos errores, empieza a focalizar varias escuelas para desarrollar lo que aquel tiempo era la ruta escolar de mejora continua o lo que era bien siendo el programa escolar de mejora continua. Y también pues tiene algo muy importante que realizar dentro del CISA del ATP, que es fortalecer el funcionamiento y la organización de la escuela a través del impulso y a la mejora en el sistema escolar. Y es aquí en donde a través del liderazgo, pues empiezan a focalizar diferentes centros educativos para que el ATP en compañía del supervisor, del director, pues empiecen a ver una mejora paulatina de aquellos centros escolares que quizás están muy rezagados, dependiendo del contexto donde se encuentra esa escuela o dependiendo de las necesidades o características en las cuales se encuentra esa escuela, para que poco a poco el ATP, en base a la observación, a las visitas que paulatinamente da a lo largo del ciclo escolar, pues fuera detectando sus puntos de encuentro tanto de mejora como debilidades para que ese centro educativo paulatinamente empezara a evolucionar y avanzar con respecto a los otros, para que en la zona escolar pues estuvieran los centros educativos a la par. Lógicamente esto
brindándonos un apoyo sistemático para el aprendizaje de los alumnos. También podemos decir que en base a esto, o con lo anterior, podemos identificar que existe un sustento legal y pedagógico de que el ATP debe y puede realizar en su zona escolar, pues en todo el engranaje educativo, es el encargado de estar a la par de las necesidades que pueden presentar sus compañeros para orientar su práctica educativa dentro del salón de clases, y que con estas orientaciones se puede llevar a cabo una serie de transformaciones educativas que vayan a la par de lo que propone la nueva escuela mexicana, que es una verdadera revalorización del magisterio. Por lo tanto, pues el ATP debe de ser considerado una figura muy importante para revalorizar al magisterio, para que a la vez, en base a su experiencia, el asesor técnico pedagógico empiece a encontrar esos puntos de coyuntura para unirlos, pueda hacer una crítica y autocrítica de aquellos maestros que a lo mejor se nos rezagan o que quizás necesitan un apoyo no tanto pedagógico, sino más bien de cómo utilizar herramientas dentro de su práctica. Claro, respetando la autonomía de cátedra. En ese sentido, podemos decir que el ATP tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudar a sus centros educativos. Es un docente que día tras día busca ser empático y solidario ante la inmensa carga político-administrativa que hasta el día de hoy es sumamente desgastante, y más con la educación a distancia. El ATP busca que esta carga administrativa sea un poco más light, más baja para los maestros. Esto a mí me ha tocado aquí en el estado de Chihuahua. Nosotros los ATPs en el estado de Chihuahua tratamos de no cargarle la mano tanto al maestro, porque sabemos de las condiciones tan adversas por las cuales está atravesando el magisterio actual. Es un mediador entre el discurso y la palabra escrita. Es el encargado de capacitar a los maestros en las nuevas dinámicas educativas. Sabemos que hay muchos contenidos que ciclo tras ciclo el gobierno, tanto federal como estatal, pues buscan imponer su toque, su sello, y nosotros pues somos esos mediadores de paulatinamente dar o entender cada cambio que se da. Es el docente que orienta a los profesores de nuevo ingreso con los posibles retos que puede enfrentar en su quehacer educativo, que ahorita decía el compañero, pues a través de la tutoría. Busca gestionar ambientes de aprendizajes entre los diversos colectivos de sus zonas con la finalidad de que exista un intercambio de experiencia pedagógica. Aquí también nosotros hemos sido muy incisivos en el estado de Chihuahua, de crear comunidades de aprendizaje docente que nos están funcionando, que a través de la distancia hemos estado creando comunidades de aprendizaje virtuales docentes, para que aquellos compañeros que tienen alguna deficiencia en lo tecnológico, alguna tasa tecnológico, pues los ATP los empezamos a capacitar. Si tienen alguna duda sobre cómo manejar algún tema a la distancia, nosotros a través de Meet, de Zoom, estamos trabajando para capacitarlos a aquellos docentes dentro de nuestras zonas, y que estas comunidades de aprendizaje docente virtuales pues fluyan y contribuyan a la mejora del docente que está frente al grupo. Y es un docente que mantiene un diálogo constante entre los compañeros para saber en qué y cómo acompañar y ayudar al profesor. En este sentido, nosotros, todos los ATPs a nivel nacional, pues siempre estamos en un contacto directo e indirecto para saber en qué y cómo les podemos ayudar a los compañeros docentes. Sabemos que a lo mejor muchas veces la figura del ATP se satanizó, y yo reitero que se satanizó porque no estaba fundamentado, y porque a lo mejor fue muchos los años en que la figura del ATP pues estuvo suministrada en base a compadrazgos o en base a comisiones sindicales. También debemos de ser empáticos en que surge a través de todo esto, de lo que ya expresó la maestra Fabiola, de lo que expresó el compañero, surgen varias preguntas. Dice, ¿por qué la reforma educativa en sus leyes secundarias nos excluyen en la jerarquía educativa, viéndonos como un movimiento lateral y no como un movimiento vertical? Una pregunta que todos los UTPs de todo el país nos hemos hecho y nos estamos haciendo. Dice, ¿acaso no tenemos la misma importancia o función que el supervisor o un director? Claro que sí, nosotros debemos estar ahí en esa situación, entre el mismo rango de un director, de un supervisor, porque estamos en contacto con las necesidades tanto del docente como del alumno y como del mismo supervisor. Dice, ¿por qué no acceder a mecanismos de capacitación más prácticos,
con el fin de mejorar para apoyar a los miles de docentes frente a grupos. Es decir, aquí pues se necesita que el asesor técnico pedagógico vaya no solamente a los diplomados que se han estado gestionando, sino que sean cursos más prácticos, para estos cursos llevarlos nosotros de una manera más fácil a los compañeros docentes. Y pues tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué en estas nuevas leyes secundarias la función del ATP es de reconocimiento por 3 años? ¿Dónde va a quedar el seguimiento, el acompañamiento y la intervención que pueden llegar a ser factores importantes para un profundo cambio educativo? Es decir, aquí se propone pues que los movimientos de ATP, las promociones de ATP sean por 3 años. En pocas palabras, en esos 3 años no se va a alcanzar a hacer un planteamiento directo e incisivo y perdurable en las zonas, porque será por un tiempo limitado, sino que debemos de saber que para que la educación avance a lo que pretende la nueva escuela mexicana, que es de excelencia, pues estos acompañamientos, estas asesorías, yo considero que no deben de ser de 3 años, sino que al contrario, debe haber debe estar el ATP en su zona de una manera pues perenne, para que él dé un seguimiento oportuno y directo a la formación y a la consolidación de los programas escolares de mejora continua que hay en cada centro educativo para la mejora del aprendizaje y de la enseñanza de los alumnos. ¿Dónde quedan los derechos de los 3,800 ATPs de la tercera y cuarta generación, quienes se evaluaron de acuerdo a la ley ya derogada y que ahora el nuevo gobierno quiere reconocer su plaza definitiva? ¿Por qué se tuvo que crear el movimiento de la Comisión Nacional de Asesores Técnico-Pedagógicos, CONATAP, impulsado por miles de ATPs en todo el país? ¿Qué acaso no se representa qué acaso no fuimos un capital netamente importante para el CENTE? Porque aquí surge otra pregunta, dice, ¿por qué el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE no ayudó a los cientos de ATPs en la inclusión de la recién aprobada leyes secundarias? ¿Acaso no representamos un capital político para el gremio sindical? Y pues en base a esto son preguntas para reflexionar y son preguntas pues para analizar y sí llevarnos a la tarea o la consigna de que todos los ATPs, independientemente del estado en el cual nos encontremos, en la situación que nos encontremos, pues nos debemos de apoyar, porque si nos dejamos solos o nos vamos solos, pues nuestra figura tiende a desaparecer. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Joel, muy amable. Muchas gracias, muy interesantes los puntos que ha tocado, los puntos que han tocado los 3 compañeros. Y quiero comentarles, antes de que proceda yo a darle la palabra al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, los demás maestros se mantienen con su video apagado, y en alguno de los grupos nos está diciendo la maestra Noemí Vázquez. Las leo para que también el doctor Miguel Ángel Vértiz pueda tener alguna idea de lo que están diciendo. Dice, ¿de qué manera reciben capacitación los ATP para poder brindar la asesoría, el seguimiento y el apoyo en las escuelas para que respondan a las políticas educativas que plantea el actual modelo educativo? La misma maestra Noemí Vázquez pregunta, ¿cómo vinculan los ATP las políticas educativas con la comunidad escolar? ¿Sí? Y también nos están diciendo, alguien pregunta, os afirma Maribel Torres Cano, dice, soy docente de preescolar, no contamos con un ATP, por lo cual le quería pedir si pudiera compartir las diapositivas que está presentando, ya que así pudiera tener una idea de lo que hace un ATP. Y dice alguien también, la maestra María Dolores Morán, dice que se supone que ya no hay claves, solo hay ATPR, cuando en alguna escuela o en la zona hay docentes que además o por demás, dice, hay una convocatoria y hoy en día se está rolando la función. Es el caso de Puebla. Y también dice que aquí en el Estado de México, el mensajero de los dioses, que es un director
de primaria, muy conocido en el Estado de México. Dice que aquí en el Estado de México hay zonas que tienen un solo ATP y es el todólogo. Hace todo el trabajo del supervisor y como lo comentan los ponentes, a las escuelas solo se van a solicitar información para llenar formatos para los informes del supervisor. Así vamos encontrando respuestas y vamos ahora con el análisis siempre bien puesto del doctor Miguel Ángel Bertis Galván, a quien nuevamente le doy la bienvenida. Doctor Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Pues bueno, muy agradecido con los comentarios de nuestros participantes invitados y pues muchas gracias por haber aceptado participar en esta mesa de análisis. Yo quiero empezar, bueno, comentando también hay varias solicitudes de las diapositivas. La maestra Vivian Ontiveros nos está solicitando también para la maestría en educación básica. Y quiero empezar haciendo leer un comentario, porque realmente tenemos comentarios disidentes o críticos, me parece muy importante, no disidentes, muy críticos. Dice el maestro Villamil de la Ciudad de México, en los 17 años de trabajo en educación básica y antes de la pandemia, no he encontrado en las ATP nada que apoye mi docencia en el aula. Lo único que vivo cuando pasa el ATP a mi aula es la presencia invasiva en mi clase de una persona que observa y hace anotaciones sobre un formato que recoge información sobre mi trabajo. Aunque intento hacer participar al ATP en mis clases, se niega. Al final de la sesión recibo un formato que debo firmar para darme por enterado de la visita, más me parece un procedimiento como el que sirve como los policías de tránsito. Por otro lado, los comentarios que hacen de mi trabajo no son generales, que cualquiera los puede hacer. Mi práctica la hago solo y en la soledad enfrento mi trabajo con responsabilidad y por otro lado recibo presión de parte de las autoridades, más que apoyo, lo vivo como acoso, persecución y señalamiento del trabajo. Seguramente que existen ATPs muy capacitados, pero no están en mi experiencia conocer a uno de ellos. Todo lo hago en el aula, lo realizo con mi esfuerzo. En la mínima línea camina lo que son los CT, pero eso es otra historia. Saludos y gracias por realizar un trabajo tan necesario como el de este proyecto. Bueno, pues digamos, este es un poco también algo que me parece importante comenzar con esto, porque todo lo que se ha dicho me parece sustantivo. Hay un debate sobre la función del ATP, una falta de claridad, porque si bien hay una serie de lineamientos, como lo fueron en su momento el SATE, el CAE, y hay una discusión sobre qué debe hacer correctamente el ATP, también es un tema de formación de ATP, es decir, no hay una trayectoria formativa clara. Bueno, ha habido propuestas de diplomados, de cursos, pero que son más bien soluciones contingentes y no es un posgrado, un trayecto claro de formación de lo que debe ser un ATP, por una parte. Por otra parte, me parece también fundamental señalar que de lo que se ha comentado, me parece que yo quisiera que los invitados tomaran el tema de la organización del sistema educativo. A mí me parece que el ATP es el que sirve a dos amos y con ninguno queda bien. Esos comentarios que hacen seguramente muchos docentes sobre el ATP también tiene que ver con que el ATP no tiene claridad cuál es su verdadera rendición de cuentas hacia la supervisión, hacia los directores, hacia los colegiados escolares, hacia el Consejo Técnico Escolar, hacia el Comité de Participación Social de la escuela. Es decir, de repente son muchos actores educativos y la función de apoyo a la escuela no queda clara hacia quién debe dar rendición de cuentas. Dos, el ATP tiene autoridad, es una figura solo de asesoría, de staff, de apoyo, o tiene alguna línea de autoridad y por lo tanto puede prescribir recomendaciones que sean, digamos, como está de moda decir, que sean de cumplimiento o de observancia para las personas que reciben la observación. Porque si tiene autoridad, pues efectivamente hay que definir en dónde está su posición. Si está debajo del supervisor, está por encima o arriba, es una jerarquía superior al director, está a la par del director, porque si es una figura solo de asesoría, pues tiene que tener a alguien quien reciba la asesoría, quien tome las decisiones, ¿no? Un asesor hace recomendaciones con base en un diagnóstico, en la aplicación de una metodología sofisticada, emite una
problematización y a partir de ella una serie de acciones a seguir para resolverla, para que alguien tome la decisión. ¿Ese alguien quién será? ¿El supervisor? ¿Será el director? ¿Será la comunidad, el conjunto escolar? Y bueno, y al final, entonces, ¿a quién rinde cuentas ese ATP? Todos estos elementos organizacionales del sistema educativo no se han definido, no se han discutido, y seguir discutiendo desde mi perspectiva, y por eso quisiera que se abordara, seguir discutiendo las funciones de asesoría del ATP sin definir cuál es su posición, si es asesor, si es estrictamente de staff, de opinión, de diagnóstico, si tiene autoridad y si además tiene que responder a una línea jerárquica como es el supervisor y por lo tanto desplazar todo lo que dice el CA, el SAT, lo que está escrito y entonces hacer todas las tareas administrativas que por línea jerárquica le ordenen, o tiene funciones definidas sobre las cuales no le deberían imponer funciones adicionales y cumplir y rendir cuentas sobre eso. Bien, entonces mi tema que quisiera abordarse o que quisiera introducir sería justamente la formación del trayecto formativo para ATPs. ¿Cuál es? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se prepara un ATP? Para que no sigan pasando cosas como las que leí de la opinión de este maestro Mario Villamil de la Ciudad de México, que nos comenta que no ha tenido buena experiencia en el ATP y seguramente es porque los ATPs no han tenido una buena formación o un buen tino para hacer los comentarios y observaciones adecuadas, y por otra parte, pues la estructura organizacional. Pues muchas gracias, creo que me pasé por 2 minutos, pero bueno, le regreso el micrófono, maestro Quiles, para que continuemos con nuestros invitados. Doctor Miguel Ángel, interesante también lo que comenta el doctor Miguel Ángel. Lo que el maestro Antonio hablaba, toca el punto de la actualización y la maestra Fabiola dice, bueno, nos exigieron ir a cursos en diversos lugares, incluida la Universidad Pedagógica Nacional, y les dieron documentos de certificación y todo eso hace un entramado difícil porque va a la parte legal y esa es la que no se tiene mucha claridad también. Sucede lo siguiente, nos dice la maestra Assam desde, no me dice dónde, pero es en un grupo aquí en la Ciudad de México, dice, es maestro, tengo que ser sincero, por lo menos en las zonas en que he trabajado, los ATP no se destacan precisamente por ser especialistas. De hecho, su trabajo funge más como el de un secretario. Su desempeño dentro del quehacer docente no va más allá de lo administrativo, ya que su función no impacta de manera directa en el aprendizaje del educando. Ojo, dice, no lo digo o no digo que su función la esté minimizando, pero sí darle su justa dimensión. Desde el Instituto de Ciencias de la Educación, esas ciencias innovadoras y educativas, el doctor Fernando Flores Velázquez, aparte de que nos saluda, nos dice que los participantes excelentes por su posicionamiento. Es decir, él ve cada quien toma su posición y eso es bueno. Pero desde el Estado de México nos dice que el subsistema educativo estatal o en el subsistema educativo estatal existen 2 figuras, el auxiliar técnico que tiene funciones administrativas y el asesor metodológico cuya función es lo técnico pedagógico, a lo que también refería el maestro Antonio. La maestra Soco Aguilar Pérez, ella es educadora, dice muy interesante las opiniones de los ponentes, dando su punto de vista sobre el papel tan importante de los ATPs. Y el centro que dirige el doctor Fernando Flores Velázquez, para mi corrección, es Centro de Investigación e Innovación de la Educación en el Estado de México. Desde Jalisco, en Autlán, la maestra Ana de la Primavera nos saluda, al doctor Bertz y al profesor Quiles, dice mis respectivos respetos y reconocimientos, gracias por el programa, enriquecedor y mucho que analizar. Así es que hay comentarios, dice Maribel Torres Cano, en otro grupo, totalmente de acuerdo con todo lo que están presentando de manera muy clara. Gracias por darse el tiempo para informarnos de manera oportuna y correcta lo que es un ATP en la educación, porque realmente me tocó un ATP, así dice, con anterioridad, y no hacía realmente la función. Solo lo hacía en bien de la supervisora y se mostraba exigente.
tal vez asesoraba, pero lo hacía con mucha prepotencia, queriendo imponer. No han realizado la función de manera digna, ser asesor y apoyo a la educación. Y así hay comentarios, así es que vamos a darle la palabra a la maestra Fabiola, y les vamos a pedir a los demás maestros que son tan amables en apagar su video para que quedemos en cuadro solamente 5. Maestra Fabiola. Hola, bueno, otra vez de nueva le doy cuenta. La palabra, ya para conclusiones, cierres, contraargumentaciones, lo que usted quiera hacer, en 5 minutos, por favor, maestra. Ok, bueno, me parece interesante escuchar todos estos comentarios y bueno, básicamente la selección de los ATPs por medio de un concurso de oposición y una convocatoria, pues en mi punto de vista permitía quitar todos esos estigmas, ¿no? Del ATP y finalmente hacer una depuración, porque bueno, de hecho en la primer mesa, bueno, en la anterior se vio la historia del ATP y por qué se había dado, ¿no? Entonces, pues para mí era realmente una oportunidad muy importante de que realmente los que tuvieran esa capacidad se quedaran y los que no, pues irse a otra función, ¿no? Me imagino que en cuanto a implementación de la asesoría tiene que ver mucho con las políticas públicas de cada estado. Yo les puedo decir que aquí en Baja California los ATPs cumplen con su función y en el ámbito pedagógico y bueno, mucho más ahora cuando fue todo esto de la reforma y quedó establecido y normado en documentos, porque antes de 2015 realmente no había absolutamente nada que nos amparara, pero sí se fueron delimitando más nuestras funciones. Y en este caso, bueno, desde nuestra jefatura de sector, que la verdad mi jefe de sector es una reina y 100% así pedagógica y se trae a todos los supervisores cortitos, y a los ATPs nos tienen acompañando a las escuelas, vamos, bueno, acompañamos en todos los CTEs, participamos en el programa escolar de mejora. A los docentes, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar más bien a los maestros de primer grado, desde cuando hacer los diagnósticos, ayudarles a clasificarlos en sus hipótesis, darles estrategias, y estoy yendo cada semana a acompañar al docente, ¿no? Entonces me imagino que yo creo que sí tiene que ver pues en cada estado, no sé si en cada jefatura, pero en lo que a mí me corresponde y en la experiencia, les puedo decir que en Baja California sí se cumple con la función. Y bueno, es todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, maestra Fabiola. Es muy interesante, pero hay que desmenuzar las cosas también, porque nos siguen llegando mensajes, por ejemplo, hay quien nos dice, Fabiola Cruz dice, deberíamos de realizar foros estatales para fortalecer nuestra función. Sí. Aquí tienen ustedes el espacio. Aquí tienen todos los actores educativos, tienen el espacio de la mesa permanente de política educativa para poder trabajar estas cuestiones. Maestro Antonio, por favor, si es tan amable. Sí, gracias, maestro. Pues como lo dije en un principio, no se trata de satanizar al ATP, al asesor o al técnico docente. Su función real debería de ser, como ya se lo mencionaron varios, con los demás compañeros, es estar en las escuelas, desde realizar el diagnóstico, ayudar en la elaboración, en la construcción del proyecto escolar de mejora continua, aportar estrategias didácticas innovadoras, porque hoy el contexto nos habla de la innovación, de generar, de diseñar, de crear esas estrategias, porque ya no son las recetas de antes. Nuestro contexto nos invita a ser innovadores. Tampoco está esa aportación, como lo dicen, a lo mejor son políticas de todos los estados, pero más que nada el ATP en el entorno, en el contexto en el que nos estamos desarrollando, pues responde más a las
indicaciones de una autoridad llamada supervisor o la figura del supervisor. Está más en supervisión, es netamente, sus actividades son más administrativas, como lo mencioné, pues sí son fiscalizadoras, así lo toman los maestros, porque se dedican a observar, a llenar y nos firman, así como lo dijo el doctor Miguel Ángel Bertis, es real. Yo lo estoy viviendo. Y yo en lo personal sí he invitado al mismo supervisor, he invitado a la asesora metodológica, les he compartido algunos trabajos respecto a la educación, porque los discursos que seguimos manejando, muchos, con todo respeto, nos hemos quedado en un tradicionalismo cuando los enfoques o el discurso de la educación ha cambiado. Todavía hablamos, con todo respeto, de metodologías, todavía hablamos de enseñar, y pues enseñar hoy ya no lo veo tan funcional, porque hoy aprendemos todos en comunión, y cuando hablamos de metodologías, entonces sigo hablando de algo rígido, donde tengo que empezar desde la A y al terminar en la Z. Las estrategias son otra cosa, que exactamente con las actualizaciones y con los cursos, los ATPs o los asesores tendrían que aportar toda esa innovación, generar algo nuevo para el alumno. Es cierto, hoy tenemos que trabajar, acompañarnos con las tecnologías, pero pues a final de cuentas el alumno está haciendo lo que yo le digo como maestro y está aprendiendo como yo le digo. No hay todavía esa innovación en la educación mientras sigamos nosotros estancados en ese discurso tradicional y no adoptemos ya las palabras, comprendamos, analicemos la magnitud o la intención de las palabras cuando han cambiado. Edgar Morán, o Morín, algunos le llaman Morán, Morín, nos habla de la palabra estrategia que se opone totalmente a lo programado. Es cierto que la pandemia nos sacudió y todo eso que teníamos programado, dice, pues quedó atrás. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues a actualizarnos, a capacitarnos, a ocuparnos de nuestra propia formación. Y eso es lo que debiéramos hacer todos. En conclusión, los ATPs debieran estar en las escuelas y debieran estar en las escuelas para contribuir a tener una cultura escolar que atienda los aprendizajes de los niños de acuerdo a sus necesidades. Y de antemano les manifiesto a los asesores, a los ATPs, a los técnicos docentes, les manifiesto todo mi respeto, pero no olviden que sus derechos están consagrados desde el artículo 123 constitucional y que cada estado tiene una ley local. En el Estado de México, si le echamos un vistazo, es la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, que contribuyen o coadyuvan a que se respeten sus derechos laborales y que no queden en el incierto de quedarse fuera de su contexto laboral. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Antonio, muy amable. Muchas gracias, maestros, muy amable. Pues aquí hay comentarios que nos hacen aquí en el chat. En el chat quiero, antes de cederle la palabra al maestro Joel Horacio, pero voy a tratar de leer algunos. Dice, bueno, preguntan cuestiones de que cómo evaluar a distancia, pero creo que ese no es el punto, ¿sí? Dice la maestra Citlali Dalila que el gran reto es trabajar a distancia con los alumnos conectados y desconectados. Están hablando de cuestiones que están sucediendo ahorita y que hay que mantener la motivación entre los alumnos, hacer adecuaciones pedagógicas en un contexto virtual, en sana convivencia, mantener a los alumnos en las salas hasta concluir el ciclo. Y dice, ¿cómo acompañar a los maestros en este complicado panorama? ¿Cuál es el papel real, dice, de los ATP para acompañar y facilitar al profesor en lo técnico pedagógico? Porque la mayoría de los ATP hacen trabajo de gabinete, pero no de campo. Muchas supervisiones no cuentan con este equipo de apoyos. Esto lo están diciendo aquí en el chat
Y también nos solicitan la presentación de la maestra Fabiola Díaz para compartirla en su maestría. Es la maestra Viviana Ontiveros tiene correo institucional. Sí, sí, es tan amable para compartirla con mis compañeros de la MEP. Que nos diga la maestra Fabiola si nos la cede, yo ya la tengo, nada más que me diga la maestra Fabiola. Sí, adelante. Y la vamos a compartir para la Universidad Pedagógica Nacional, maestra. Aquí está el correo de la maestra Ontiveros, aquí lo tengo. Ay, perdón, de una vez antes de que se me vaya el chat, porque si no, para que yo se la pueda acercar al maestro Miguel Ángel Vértiz, ¿sí? Ya tiene también el correo, supongo, el doctor Miguel Ángel Vértiz. Y pues nos estaban comentando de lo que se veía en la pantalla. Nos vuelve a decir otra persona, el maestro Paco Ruiz, nos dice, ¿sería tan amable en compartirnos sus presentaciones? Bueno, las presentaciones son de los profesores que están exponiendo. Ya tenemos la autorización de la maestra Fabiola, esa sí se la podríamos compartir. Si nada más que tenemos que registrar aquí, y hay una serie de comentarios. Hay quien nos dice que después de las 8 horas de examen nos salen con que no podemos concluir el proceso para obtener nuestro nombramiento definitivo de ATP. Alguien nos dice, en la realidad, pues las dos cosas. Hablaban de lo administrativo y de lo técnico. ¿Qué función tiene la tutoría en esta educación a distancia? Preguntan, ¿hay alguna investigación de por medio que sustente la crítica que hace usted a la función? No sé a quién se estén refiriendo, pero los que estamos criticando, somos 5. Así es que estamos 5 aquí y si los participantes en la construcción del programa escolar de mejora, dice, de la escuela acompañada y ofrecemos retroalimentación a los de las escuelas. Hay quien más nos dice, el ATP es una figura distinta a los tutores que tienen los docentes de nuevo ingreso. Efectivamente, sí son dos figuras distintas, no lo hace, bueno, por lo que yo sé, perdón. Se refiere a la tutoría que le asignan a los docentes en el nivel secundaria. Y así van comentarios, profesor Joel Horacio, me encantaron sus diapositivas, muy concreta la información del profesor Joel Horacio. El interés de los documentos por la mejora de la educación juega un papel muy importante y desde luego el apoyo del supervisor. Nos encontramos con docentes que no les interesa mejorar sus prácticas pedagógicas. También hay posiciones de parte de los ATPs, criticando también, señalando a los maestros de grupo y dicen, pues deberíamos organizar foros estatales para fortalecer nuestro desempeño, compartir propuestas e involucrar a los docentes para que conozcan con claridad nuestra función. Alguien más dice que como ATPs también debemos ganarnos el respeto de los docentes con nuestro trabajo en cuanto a la carga administrativa que nos puedan dar, tener la capacidad de debatir y defender nuestra función. Es un arduo trabajo, pero no imposible. Es tejiendo redes regionales y haciendo trabajo colegiado se puede lograr en la región donde trabajo. Eso lo hemos venido cambiando en equipo. Hemos hecho funcionar un equipo formando y conjuntando los 3 niveles y en esa red participamos ATPs de todas las generaciones. Muy interesantes sus participaciones. Hacen falta actividades de este tipo. Bueno, yo supongo que es la mesa permanente de política educativa con mayor frecuencia y una mayor difusión. Nosotros estamos los lunes, seguro que los lunes estamos a las 8 de la noche. Esta es la 16ª transmisión. Y nos siguen hablando de la función del ATP, dice que es minimizada por los supervisores.
que desconocen la normativa que sustenta la figura. También eso sería ver dónde está esa normativa que sustenta la figura, dicen algunos maestros. Y en mi anterior trabajo, en la zona escolar del número, solo había visita por supervisora, nunca fue un ATP, y la supervisora lo hacía en 2 zonas escolares, dice. Hay quien dice, en mi caso trabajo de manera conjunta con mi jefe de sector, tomamos acuerdos, dividimos tareas y trabajamos en conjunto. Soy ATP de la primera generación y no me encomienda carga administrativa. Me ha tocado compartir con otros ATPs y supervisores quienes imponen observaciones y olvidan la empatía para con los docentes. Algunos supervisores ven al ATP ven en el ATP a alguien que realice sus funciones de manera total y solo se dedican a firmar documentos. Necesitamos tener presencia y permanencia dentro de las zonas escolares y una representación sindical y oficial que nos respalde y garantice los derechos adquiridos. Así es que así va van los comentarios, casi son todos. Así es que le vamos a ceder la palabra, por favor, al maestro Joel Horacio. Con él vamos a terminar esta transmisión y después le cederemos la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván y haremos el cierre de la misma. Antes les vamos a pedir a todos los maestros que están aquí en la sala, casi 60 maestros que están en la sala, que sean tan amables en tomar una fotografía, así como les estoy poniendo esta pantalla, y la lancen a su Facebook, indicando que estamos en una reunión de análisis de la Mesa Permanente de Política Educativa y que pues vamos a seguirlos viendo. Así es que no se retiren después de terminar este último comentario en la voz de el maestro Joel Horacio Orozco González. Maestro Joel, hasta 5 minutos, por favor, si es tan amable. Sí, gracias, muy amable, maestro Manuel. Ahí con lo que comentaba el doctor Manuel Bertis, de que le servimos a 2 amos, no le servimos a 2 amos, le servimos a los maestros que están frente al grupo, a los maestros que ahorita se están partiendo en esta educación a distancia, le servimos a los maestros que necesitan el apoyo indispensable de una asesoría técnico-pedagógica sustentable en el apoyo de una calidad a la mejora de la educación. Le servimos a los maestros que están comprometidos con la niñez, con los jóvenes de México. A ellos les servimos, no les servimos a 2 amos. Nosotros como asesores técnico-pedagógicos, nuestra prioridad y nuestro punto, nuestro sustento está con el apoyo y con el énfasis de apoyar a todos los maestros que lo requieran. Por una parte, que los supervisores quieran minimizar nuestra función, pues es bronca de ellos. Ya como asesores técnico-pedagógicos, nosotros tenemos que sacar la chamba como es debido, con el trabajo, con empatía, antes de ser ATPs, antes de ser supervisores, antes de ser directivos. Todos fuimos docentes y todos sabemos de las necesidades que un docente frente al grupo necesita y debe tener. Yo creo que la función del asesor técnico pedagógico pues va dependiendo de la empatía que uno tenga y de lo que vaya surgiendo respecto a eso. Yo creo que el ATP está en una evolución que a futuro va a ser muy importante y aquí debemos estar todos en común acuerdo, todos los ATPs, de que debemos estar unidos por defender lo que viene, de que debemos de luchar para que se abran más espacios de asesoría técnico-pedagógico, porque en la actualidad en muchos estados se cerraron y no debemos permitir que haya la primera generación, que haya la segunda, la tercera o la cuarta generación. Debemos de luchar porque se sigan abriendo más generaciones, porque en la medida de que la asesoría técnico-pedagógica vaya creciendo en todo el país, es así como vamos a tener una fuerza tanto moral, jurídica como laboral. El derecho y el derecho y el reclamo de la asesoría técnico-pedagógica se gana con el trabajo que estamos haciendo con nuestros compañeros que están frente al grupo y a los cuales hay que valorarlos, revalorizarlos, porque están haciendo una labor titánica
en sus contextos tan complejos y tan diversos. Es ahí en donde el asesor técnico pedagógico entra en beneficio de todos los maestros de México. Es cuanto. Maestro Joel, muchas gracias, muy amable. También esta es parte de la mesa, precisamente, el poder debatir, porque haríamos muy mal si estuviéramos uniformando el pensamiento. Haríamos mucho, muy mal. Doctor Miguel Ángel Bertis, por favor. Gracias, maestro Quiles. Pues bueno, yo creo que pues estuvo muy enriquecedora la discusión. A mí me parece que esta discusión es el reflejo de una realidad en todo el país que es un mosaico de diferentes cuestiones. A mí me parece que sí es importante seguir haciendo hincapié en la necesidad de la retransformación de la figura del asesor técnico pedagógico en términos legales. Es decir, que su figura tenga una función, que tenga un sistema de rendición de cuentas muy claro justamente hacia los docentes, hacia las escuelas, hacia quienes da el servicio de apoyo, que de alguna forma sea también muy efectiva el mecanismo por el cual se les separe de las funciones que son administrativas sin que por esto las supervisiones tengan que sufrir, es decir, encontrar soluciones integrales al sistema educativo para que la administración del sistema no se mezcle con el apoyo externo a la escuela, que sería parte de lo que hace el asesor técnico pedagógico, no se sobrepongan, sino se complementen y no se estorben, sino se coadyuven hacia un buen funcionamiento de la asesoría técnico pedagógico. Para los que preguntaban, sobre las investigaciones, pues bueno, hay muchas investigaciones, hay muchos libros muy valiosos. Yo les quiero hacer el comercial, estará saliendo, yo espero que el año que entra, bajo el sello editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, el libro que se llamará Diagnóstico de las problemáticas de la asesoría técnico-pedagógico en escuelas multigrado, de su servidor. Es una investigación financiada durante el 2018 y 2019 por el Fondo Sectorial INE-CONACYT, cuando existían los fondos de investigación para hacer este tipo de avances. Bueno, es una publicación que está hecha. Esta investigación también ha generado diferentes ponencias en el CONICET, en el COMIE, en el Congreso del Red FIAL, que bueno, ahí están en las memorias de esos congresos. Bueno, pues dicho esto, nada más será el comercial para los que preguntaban sobre algunas investigaciones. No soy el único, hay muchos investigadores que pueden consultarse libros sobre ATP de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras universidades también, de la Universidad de Guadalajara. Ahí, bueno, me puedo recomendar a nuestro colega Manuel Ponce Grima, que hizo un excelente libro que se me va el título, no me quiero equivocar, pero lo buscan por autor, un excelente libro sobre la función y la formación de los asesores técnicos, que es otro de los temas que me parecen relevantes, la formación, que también lo que hemos dicho aquí es un reflejo de la heterogeneidad de formaciones, de trayectos académicos que pasan los asesores técnicos pedagógicos por todo el país, que también haríamos bien en definir a través del sistema de formación de docentes en México cuál sería el trayecto idóneo para la formación de una figura que debe tener esta expertise como es el del asesor técnico pedagógico. Pues muchas gracias, pues buenas noches, hemos llegado al final, una interesante, larga, pero interesante sesión del día de hoy. Nos estamos viendo el siguiente lunes como todos los lunes. Muchas gracias, que descansen, nos estamos viendo muy pronto.